Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a su programa La Voz del Pastor. Vamos a continuar para avanzar y perfilarnos ya hacia el final de este tema que hemos estado desarrollando bajo el título Orar como Cristo oró, teniendo como sustento el texto en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, donde nos dice: y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, haciendo referencia este pronombre personal Él a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Y hemos estado hablando de la vida de oración que el Señor Jesucristo tuvo, y diríamos en este versículo, el que dice que permanece en Él debe orar como Él oró. Así que vamos a continuar con nuestro tema, orar como Cristo oró, y hemos hecho una pregunta: ¿cómo oró el Señor Jesucristo? Bueno, hemos tenido algunas respuestas y ahora quiero enfocarme en la intensidad. ¿Cómo oró el Señor Jesucristo? Hablando de la intensidad. La intensidad que tiene que ver con la perseverancia. Quiero que veamos, en primer lugar, que el Señor Jesucristo oró con tal intensidad, en primer lugar, allá en la tentación. En Lucas capítulo 22, en los versículos 39 al 41, dice que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y dice luego que, puesto de rodillas, Jesucristo oró. Pero no lo hizo solo una vez. Después regresa, ve a los discípulos que están dormidos y les dice que tienen que orar para no entrar en tentación. Se vuelve a retirar, vuelve a orar. Luego viene por segunda ocasión, los encuentra dormidos, se vuelve a retirar por una tercera vez y regresa, y al verlos dormidos, bueno, les dice: descansen ya. Pero vemos la constancia, la perseverancia, la intensidad con la que el Señor Jesucristo nos muestra en Lucas capítulo 2 que Él oró. Y esto lo hizo porque Él tenía la tentación de no pasar por esa copa. Si usted recuerda en ese pasaje, el Señor Jesucristo le dice al Padre en su oración: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y así lo hizo en aquel huerto. 3 veces se fue a orar, porque humanamente Él estaba siendo tentado. Humanamente Él estaba siendo tentado para no enfrentar, para no experimentar esa dura prueba que Él iba a pasar previo a la cruz, y aún en la cruz misma, para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es en esa tentación, en ese contexto, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en la tentación, cuando lo vemos que Él oró con tal intensidad, 1, 2 y 3 veces por lo menos, se nos narra también en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Hermanos, si el Señor Jesucristo, cuando Él oraba con intensidad, nosotros también debemos poner esa intensidad, esa perseverancia en nuestras oraciones, particularmente cuando nos encontramos en la tentación. ¿Y quién no ha sido tentado? ¿O quién no es tentado? Desde el que está hablando.
Todos nosotros hemos sido tentados y somos tentados todo el tiempo. Satanás es una de las armas que usa en contra de los creyentes, de los cristianos, la tentación, de varias maneras. Pero una respuesta, una acción que nosotros, nos enseña el Señor Jesucristo, debemos llevar a cabo cuando estemos siendo tentados, es aprender a orar. Pero no una oración sencilla o light, como podría decir, sino una oración intensa, una oración seria, una oración en la cual uno se meta realmente una y otra vez a orar cuando uno está siendo tentado en cualquier circunstancia. Y mire que hay mucho tipo de tentaciones. No solamente es la tentación hacia el sexo opuesto que pudiera venir a nuestra mente. Son las tentaciones en la cuestión laboral, en la cuestión económica, en las decisiones que tomamos. Son muchas tentaciones de diferente índole. Esas que constantemente nos están dando vuelta en la cabeza, que constantemente día tras día nos están haciendo ojitos. Ese tipo de tentaciones en las que tenemos nosotros que aprender a orar para que nosotros realmente hagamos la voluntad de Dios y no hacer nuestra propia voluntad. Que nosotros podamos orar con tal intensidad para someternos a la perfecta voluntad de Dios en medio de aquella tentación. El Señor Jesucristo en su humanidad nos deja ver, Él estaba siendo tentado a no pasar, a no experimentar esa copa como Él lo menciona. Y le llama copa porque, está relacionando, asociando las copas de la ira y todo el castigo y el dolor y el sufrimiento que nos habla Apocalipsis cuando se habla de las copas de ira. Era algo similar el sacrificio, el dolor, el sufrimiento que iba a experimentar el Señor Jesucristo. Y Él lo sabía. Por eso dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y fue a orar 1, 2, y aún una tercera vez. Por eso en la primera, cuando viene y encuentra a los discípulos durmiendo, les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad, velad y orad, velad y orad. Son dos verbos que terminan con la letra D de dedo y que nos hablan de una orden y un mandato de parte de Dios para el creyente. Y de parte del Señor Jesucristo fue directamente a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se da cuenta? Para que no entréis en tentación. Jesucristo estaba a punto de entrar en la tentación. Estaba siendo tentado. Y por eso en la tentación, en primer lugar, nos enseña la palabra de Dios, debemos orar con intensidad. Hermano, no haga como algunos, pues es que yo oré, pastor, sí, pero ¿cuántas veces oraste? ¿Solo una vez? Ora con intensidad. Cuando estás siendo tentado, ora con intensidad. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nos enseña que debemos orar con intensidad para no pasar por encima de la voluntad de Dios. Debemos aprender a no pasar por encima de la voluntad de Dios. Nuevamente, volviendo a Lucas capítulo 22, en los versículos 40 al 42, nos dicen que cuando Jesús llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo en su oración. En su oración dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea que mi voluntad, sino la tuya. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Debemos entonces aprender a orar con intensidad. Sí, claro, hay que orar con intensidad en la tentación, pero en segundo lugar, hay que orar con intensidad cuando estamos propensos a pasar por encima de la voluntad de Dios y no cuidamos
el hacer su voluntad. Que ponemos en primer lugar lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, por encima de la voluntad de Dios. Por encima de la voluntad de Dios. Allí es donde el Señor Jesucristo se puso a orar con tal intensidad, porque se dio cuenta en su humanidad. Escúcheme bien, se dio cuenta en la humanidad de Jesucristo. Se dio cuenta que sus deseos, sus anhelos en su carne, Él no quería pasar por esa copa y no quería enfrentar el sufrimiento, el dolor. Y se entiende porque ¿qué hombre en sus cabales quiere enfrentar dolor y sufrimiento cuando éste puede ser evitado? A toda costa buscamos evitar, a toda costa buscamos soslayar el sufrimiento y el dolor para nuestro propio cuerpo, para nuestra carne. El Señor Jesucristo está en esta situación y por eso, puesto de rodillas, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos entonces que aprender a orar con intensidad para que no pasemos por encima de la voluntad de Dios. Que no hagamos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros se nos antoja, sino que siempre estemos buscando hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Tenemos que aprender a hacer esto. Pero en tercer lugar, tenemos que orar con intensidad en momentos difíciles. En momentos difíciles tenemos que aprender a orar con intensidad, porque continuando con Lucas capítulo 22, cuando el Señor Jesucristo está orando primero en la tentación, segundo para no pasar por encima de la voluntad de Dios, ahora lo encontramos en Lucas 22, versículo 44, que se debe orar con intensidad, hermano, amigo, en momentos difíciles. Mire cómo lo dice el versículo 44 de Lucas 22. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Lo repito. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando en agonía, momentos difíciles, yo diría muy difíciles, superlativamente difíciles, los momentos que el Señor Jesucristo estaba viviendo, los momentos que el Señor Jesucristo estaba atravesando, los momentos que Él estaba experimentando, momentos muy complicados, pero estando en agonía oraba más intensamente, es decir, ya estaba orando el Señor Jesucristo, como tal vez cualquiera de nosotros hace oración. Pero el Señor empezó a orar más intensamente. Tal vez eso nos habla de que comenzó a orar con cierta intensidad. En medio de la tentación, cuando Él estaba tal vez a punto de pasar por encima de la voluntad de Dios, estaba orando con intensidad. Pero cuando se encontró en este momento difícil de su vida, en estado ya de agonía, de que literalmente empezó a agonizar, su cuerpo empezó a agonizar al punto que dice el versículo que su sudor, las gotas que caían de su frente, su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque el Señor sabía lo que se venía. Porque el Señor ya empezaba a sentir aquellos latigazos flagelando sus espaldas. El Señor ya empezaba a sentir aquellos puñetazos del concilio que se encontraba allí, del Sanedrín, de los principales escribas y de los sacerdotes, como los narran los evangelios, como ellos escupieron su rostro y le abofeteaban, y luego aquellos puñetazos de los soldados romanos, aquella compañía de soldados que golpearon su rostro hasta desfigurarlo. Aquel dolor intenso sobre su cabeza al sentir ya saber que se venía aquella corona de espinas y que iba a ser incrustada sobre su cabeza, y no contentos con esto, que iban a tomar una caña
Una caña, y con la caña, dice Mateo, que le iban a estar golpeando su cabeza después de que le vendaron sus ojos, burlándose los soldados romanos, diciéndole: profetízanos, ¿quién te golpeó? Estando en agonía, él oraba más intensamente porque sabía, ya vislumbraba el sufrimiento y el dolor que le iba a causar el cargar la cruz hasta el monte Gólgota. Ya vislumbraba, ya sentía el Señor los clavos atravesando cada una de sus manos y aún sus pies. Ya el Señor estaba agonizando porque sabía que se acercaba el momento en el cual iba a estar colgado pendiente de una cruz, ensangrentado, totalmente molido, como dice la Escritura, por nuestros pecados, y cargando, por si fuera poco, cargando sobre él, Dios cargó sobre él el pecado de toda la humanidad. Hermano, por eso, cuando Jesucristo oró, empezó a vivir esa agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. No sé si alguno de los que me están escuchando ha tenido la experiencia de vivir un momento tan difícil, tan pesado, tan agónico en su vida. Pudiera ser que sí. Y pudieran ser contados los que tal vez han sufrido al punto de entrar en agonía. Pienso que la mayoría hemos tenido algunos sufrimientos, pero nada equiparable a lo que el Señor Jesucristo sufrió. Sin embargo, cuando Él estaba hoy en agonía, dice la Escritura que oraba más intensamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida? Momentos complicados, momentos álgidos. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo reaccionamos ante estas circunstancias? ¿Es la oración una de las cosas las cuales estamos haciendo en momentos difíciles? Y si esta es una de las cosas que hacemos en momentos complicados y difíciles, ¿qué tan intensamente oramos cuando las cosas están muy difíciles? ¿Qué tan intensamente lo hacemos? Ahora piense conmigo, cuando la Biblia dice que oraba más intensamente, que Jesucristo oraba más intensamente, ¿a qué se refiere? Este adjetivo, ¿qué nos está tratando de calificar en la acción del Señor Jesucristo? ¿Será que orar más intensamente se refiere a que Jesucristo empezó a gritar? A orar a gritos y orar como si el Padre no le escuchara, orar con esa intensidad. ¿A eso se referirá? Oraba más intensamente cuando estaba en agonía. Y su sudor, como grandes gotas de sangre, así era su sudor, que caía hasta la tierra. El Señor Jesucristo estaba en un estado previo a la muerte y oró más intensamente. El Señor Jesucristo se encontró en una aflicción extrema, una aflicción extrema por lo que estaba viviendo, y Él oraba más intensamente. El Señor Jesucristo llegó a vivir un agotamiento que indicaba ya el final de algo. Un agotamiento tal
que lo llevó a orar más intensamente. ¿Cuándo debemos orar intensamente? De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Lucas capítulo 22. Número 1, debemos orar intensamente en la tentación. Número 2, debemos orar con tal intensidad cuando estamos a punto de hacer nuestra voluntad y no someternos para hacer la voluntad de Dios. Número 3, debemos orar más intensamente en los momentos difíciles de nuestra vida. Y número 4, para terminar, debemos orar intensamente al enfrentar la peor batalla de nuestra vida. Volviendo a Lucas capítulo 22, dicen los versículos 41 al 46, y Jesús se apartó de ellos a distancia, como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, note esto. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo repito. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo estaba enfrentando una batalla fuerte. La peor batalla de su vida, la más grande batalla de su vida. Había varias cosas en juego, y su integridad, su vida misma, su salud estaba en riesgo. Y es ahí donde encontramos al Señor Jesucristo poniéndose de rodillas, orando al Señor, pidiendo a Dios clemencia, pero que sobre todo se hiciera su perfecta voluntad. Pero dice en la Escritura que cuando Él estaba clamando al Padre para pedir fortaleza y que Él pudiera hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad, nos dice Lucas, nos relata Lucas algo increíble. Lucas el evangelista nos relata que en ese momento al Señor Jesucristo, cuando Él estaba orando, se le apareció un ángel del cielo, hermano. Qué interesante. Cuando Jesucristo más estaba orando, cuando Jesucristo más estaba en ese conflicto, cuando Jesucristo estaba enfrentando esa dura y fuerte batalla, la peor batalla de su vida, y cuando estaba pidiendo al Padre que se hiciera su voluntad aún por encima de lo que Él en su humanidad, Jesucristo, deseaba no pasar por esa copa, dice la Escritura que se le apareció un ángel del cielo con un propósito. Con un propósito. Dice este versículo que el propósito por el cual este ángel del cielo vino a Jesús, bajo este contexto agónico que estaba enfrentando, dice que vino para fortalecerle. Para fortalecerle. Amigo, hermano, vale la pena orar con intensidad cuando estamos pasando un momento complicado, cuando estamos enfrentando la peor batalla de nuestra vida. Porque aunque no lo veamos, y tal vez aunque no lo sintamos físicamente, pero lo cierto es que cuando estemos nosotros orando bajo un contexto muy difícil, Dios a su Hijo unigénito le envió del cielo un ángel para fortalecerle. Dios puede enviar a nosotros también un ángel del cielo para fortalecernos.
Si recuerdan el caso de Daniel, en un momento difícil de su vida, una batalla muy complicada en el foso de los leones, nos narra la Escritura que Dios envió también a un ángel. Y fue el ángel que Dios envió, quien vino para fortalecer a su siervo Daniel. Al punto que el ángel se encargó de cerrar las fauces de aquellos leones. Al punto entonces que Daniel pudo estar en medio del peligro, pero en total paz, en total calma, y pudo ser librado de aquellos leones. ¿Se acuerdan también en Hechos capítulo 12 cuando Pedro estaba ya encarcelado y esperando a que amaneciera? Porque Herodes, quien había decapitado anteriormente ya a Jacobo, otro de los líderes de la iglesia, pensaba hacer lo mismo con Pedro, pero la iglesia estaba orando por Pedro, dice el versículo 5. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y Pedro estaba tranquilo allá en lo más profundo de las celdas de aquella cárcel. Y un ángel del cielo viene y fortalece a Pedro al punto también que lo despierta, le dice: ponte tus sandalias, le libera de las cadenas que tenía, aun cuando estaban dos soldados romanos allí, y empezó a abrir una puerta, luego otra, y la última que daba a la calle, una puerta de hierro. El ángel la abrió y pasó, y fue así como Pedro pudo ser liberado en aquel momento complicado de su vida. Porque cuando se ora como el Señor Jesucristo oró en esta ocasión, como lo hizo también su siervo Daniel, cuando lo hizo también Pedro y la iglesia misma, Dios, hermano, puede enviar y envía a sus ángeles para fortalecernos. De una o de otra manera, Él nos fortalece cuando oramos. Cuando oramos con intensidad. Cuando oramos sin cesar. Hermano, ¿cómo estás orando? ¿Cómo anda tu vida de oración? El Señor Jesucristo nos enseña entonces que debemos orar con intensidad en la tentación, para someternos siempre a la voluntad de Dios, orar con intensidad en los momentos difíciles y aún cuando estamos por enfrentar o enfrentando la peor batalla de nuestra vida. Jesucristo dijo: velad y orad. Velad y orad. Hermano, ora con intensidad. Ora sin cesar. Que Dios te bendiga.